participantes, bienvenidos a su clase de Ontología Jurídica, Unidad 1, Nociones Básicas para el Estudio de la Ética. Principalmente quiero hacerles una serie de preguntas o reflexiones para que puedan entender un poco de lo que significa la cátedra de Ontología Jurídica y el porqué y la importancia de poder estudiar como futuros abogados de la República esta materia. ¿Te gustaría que tu abogado fuera contando a todo el mundo las confidencias que le hubieras hecho en su despacho? ¿Te gustaría que tu abogado defendiera también a la parte adversa? ¿Te gustaría que tu abogado te aconsejara presentar una demanda por el mero interés económico y cobrar una minuta de honorarios? Ahora bien, ustedes, como abogados, ¿sí?, futuros abogados de la República, ¿les gustaría enterarse por el cliente que otro compañero lleva semanas llevando el mismo caso con el que ustedes han trabajado? La respuesta, obviamente y sencillamente, es que no. Sin embargo, este ejercicio un poco reflexivo que nos hace entender y nos permite vislumbrar cuál podría ser el escenario en el que pudiésemos estar si no existiera la deontología profesional, o en su caso, qué tipo de conductas podrían quedar exentas de ser reprobadas, entendiendo la deontología como ese conjunto de reglas y principios que rigen determinadas conductas. ¿Pero de quién? De los profesionales, no solamente del abogado, y lo vamos a ver más adelante. La deontología jurídica no es solamente, o la deontología, no es solamente para los abogados, es para todos los profesionales. Son principios que van a regir ese tipo de conductas de carácter no técnico ejercidas o vinculadas al ejercicio de una profesión y a ese grupo de profesionales que trabajan, que deben tener una clase de ética. La parte etimológica de la ontología jurídica proviene del griego lo obligatorio, lo justo, lo adecuado. Es la rama de la filosofía jurídica que tiene como finalidad específica la determinación de cómo debe ser el derecho y cómo se debe aplicar. Cuando se habla de una conducta ética identificada dentro del ámbito jurídico, resulta que no solo es la exigencia de aquellos profesionales en el derecho que se conducen dentro de la administración pública. Ojo, sabemos que hay un principio de transparencia, ¿sí?, de transparencia ante los entes administrativos. Entonces no vamos solamente a hablar es de ese profesional que trabaja para la administración pública, que es auditor, que es jefe del área legal, que es presidente de un instituto. No, vamos también a regular a los profesionales que ejercen libremente el derecho, a esos profesionales que van a los tribunales. Entonces, la deontología jurídica no quiere decir que es solamente para algunos y para otros. No. Como se podrá notar, el efecto es universal y ningún campo va a acontecer o se encuentra exento de la exigencia del proceder ético y anticorrupción. Entonces, como les venía indicando, la ontología jurídica no solo se va a aplicar a los abogados, sino que se aplica a todas las profesiones, no importa la rama de la profesión. La deontología jurídica no es un proyecto a futuro, sino es una necesidad actual, necesaria, importante en la actualidad, inmediata. Ello conduce a los profesionales del derecho en forma individual y en forma colectiva que a través del Colegio de Abogados cumplan o atiendan el respeto al Código de Ética del Abogado venezolano, que es pieza clave y fundamental en la materia de ontología jurídica. Se lo pueden buscar por internet, pueden buscar Código de Ética del Abogado venezolano, lo pueden descargar y de allí van a salir las próximas clases. Entonces es importante que tengan claro, y no solamente para las clases, sino para su vida profesional. Ustedes ya están en el 9º semestre.
de esa materia. Según el origen etimológico, no solamente de deontología jurídica, que ya lo leímos, sino de la palabra ética, la misma proviene del griego ethos, que significa morada, o ethos, que significa hábitos, costumbres, y presenta un contenido más neutro que la moral. Bueno, nosotros estamos hablando de la deontología jurídica, y aunque no es lo mismo, estamos hablando de la ética que debe tener el abogado. ¿Okay? Por otra parte, la ética es considerada una ciencia normativa, pues rige los principios y reglas, las prácticas, las conductas, las decisiones que se han tomado en el libre conducir humano. Pero cuando nosotros hablamos de la ética con la abogacía, es en ese ejercicio profesional. No el ejercicio profesional unilateral, sino el ejercicio profesional en toda su extensión. Por eso se habla de deontología jurídica. La deontología profesional es el conjunto de reglas y principios que rigen determinadas conductas del profesional. En este caso, estamos hablando de la deontología jurídica. Entonces, es un conjunto de reglas y principios que vienen a regir ¿qué? Las conductas del abogado a la hora de realizar sus funciones, a la hora de realizar su trabajo como abogado. Por eso es que al principio yo les hacía ese llamado a la reflexión, esas preguntas. ¿Te gustaría que tu abogado fuera contando a todo el mundo ese secreto profesional, eso que tú le contaste? Pongamos en el hipotético caso de que tú cometiste un hurto y hay cámaras. Entonces, tú quieres hablar con tu abogado para ver qué solución hay antes de que se vea en la cámara que tú fuiste la persona que hurtaste esa joya. Imagínate que el abogado, en vez de asesorarte, en vez de ayudarte, lo primero que va a hacer es ir y denunciarte o ir a contarle a los demás lo que hiciste. Entonces, es allí donde viene a entrar esa ética, esa deontología jurídica. Bueno, no solamente en ese caso, imagínate que en el hipotético caso, en ese mismo caso, él te quiera cobrar, bueno, dame $1000 y yo borro el video. Eso no es una conducta ética ni una conducta profesional que debe tener un abogado. La ética kantiana habla de la teoría deontológica y que para Kant la deontología en sí misma es una ciencia desde los deberes categóricos en los que no importa el fin, sino la intención con la que tú hayas cometido el acto, independientemente de las consecuencias. Es esa intención que tú tienes, no la finalidad. No quiere decir entonces que vamos a hacer esto de esta forma, vamos a salir vencedores, pero si la intención es ocultar la verdad, no hay una buena ética. Habla que la base de la ética kantiana se centra en el siguiente principio, si tú quise regalarles. Obran siempre de acuerdo con aquella máxima que al mismo tiempo puede desear que se convierta en una ley universal. En este sentido, la deontología es la ética aplicada en el campo profesional, ¿ok? Que es o que se concreta más en las normas y códigos de conductas exigibles a los profesionales, que en este caso es el Código de Ética del Abogado Venezolano. Y esa normativa que es aprobada por el colectivo de los profesionales se enumeran una serie de deberes y derechos mínimos para que todos los profesionales, regulando las consecuencias de su carácter disciplinario. Ya lo veremos en la unidad número 3 o unidad número 4, no recuerdo bien ahorita en qué tipo de unidad, cuáles son esos delitos que comete el abogado en su ejercicio profesional. Porque sí, hay estipulados en el Código Penal, hay estipulado en las sanciones en el Código de Ética. Entonces, ojo muchachos, ojo, estimados participantes, futuros profesionales de la República, futuros colegas, con la actuación que ustedes tengan como abogados.
Vamos con las características de esta ética kantiana, esta teoría kantiana. Nos habla de que es una ética formal, que no alude a ninguna conducta concreta. Él siempre habla de la intención, a ningún contenido material. Lo único que hace la moral a una acción es la forma que adopta la voluntad, o sea, la forma de su posible legislación universal. Él busca siempre esa parte de la intención. ¿Con qué intención estás haciendo esto? ¿Quieres ocultar algo? ¿Quieres ganarte algo por debajo de la mesa? Esa es tu voluntad. Es una ética rigurosa y categórica. Sus juicios son absolutos sin condición alguna. Es una ética a priorista, es universal y necesaria para todos los hombres, es una ética autónoma, el sujeto se da a sí mismo la ley. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de esta teoría kantiana, ¿no? Sobre la voluntad, sobre la intención. Son juicios absolutos, no hay condición alguna. Eso fue tu obra o tu manera de hacer esa cosa, de hacer profesionalmente algo que sabías que no debías hacer. La deontología jurídica es un ámbito especializado y práctico de la ética. Describe la conducta que debemos tener y la manera de conducirnos con los demás, conduciéndose como el estudio del deber y es regulada por ese código de ética de los abogados. Entonces, el código de ética va a revisar tu conducta profesional, va a revisar tu trabajo como profesional. En Venezuela vivimos una degradación de valores morales, que se expresa en otras causas por una profunda corrección en la que hemos vivido desde hace muchos años. Es por eso el valor que le doy a esta materia. Y me gusta dar metodología jurídica, ética del abogado, porque estamos viviendo momentos bastante difíciles, todos que sabemos lo que están padeciendo todos los profesionales, no solamente los abogados, pero no nos podemos dejar eh, coaccionar o corrompir, si es la palabra, por ninguna de las autoridades. Que gánate esto, gánate aquello, porque estás jugando con tus principios, estás jugando con tu carrera, estás jugando con tu futuro, con tu profesionalidad en el país. No hay nada más sincero y más bonito que tú puedas estar tranquilo, que hagas las cosas bien, que llegues con bastante satisfacción a tu casa, aunque son momentos difíciles, aunque los honorarios profesionales actualmente no alcanzan, pero vas a llegar a tu casa con tranquilidad, con esa conciencia tranquila de que hiciste las cosas correctamente. Un abogado honesto, un abogado lealtad, con probidad. Entonces, son tips muy importantes que tenemos que tener, porque lo ideal en lo social y en lo político de nuestro país es que se trabaje con equidad y justicia, como jueces, como fiscales, como docentes universitarios. Hay que responder cuál es la importancia de la deontología jurídica para ustedes. ¿Cuál es esa importancia de la deontología jurídica? Entonces, para todos aquellos que me respondan eso al foro de bienvenida, ¿cuál es la importancia de la deontología jurídica? Van a tener 20 puntos sobre la primera actividad sumativa, que más adelante vamos a hablar de ella. 20 puntos si me escriben cuál es la importancia del estudio de la deontología jurídica en el foro de bienvenida. Que por cierto, pues espero conocerlo, espero que me respondan el mensaje, que indiquen a qué se dedican, dónde viven y pues un pequeño currículo que puedan realizar en esa parte de bienvenida, estimados participantes. Volviendo con el tema, la deontología también es el conjunto de principios enfocados al deber del ciudadano
término introducido en un libro que se llama, y me permito leer, Deontology of the Science Morality, o Deontología de la Ciencia de la Moralidad, que señala que aquella parte del dominio de las acciones que no está bajo el imperio de la república es legislación. En cuanto a arte es lo que es conveniente hacer, en cuanto a la ciencia es conocer lo que viene a ser en toda ocasión. Esto por el autor Betan de 1836. Dentro de la aula virtual, en el módulo 2, les dejo un material de lectura que es de mi profesor de odontología jurídica de la maestría que estoy estudiando en la Universidad de los Andes, que se llama Importancia del estudio de la deontología jurídica en Venezuela, por el doctor Carlos Freddy Casanova Leal. Así que los invito, en un artículo sumamente corto, y pues allí pueden encontrar cuál es su importancia y pues también pueden sacar de ahí algunas ideas de la importancia para que me respondan esa pregunta y se puedan ganar los 20 puntos sobre la actividad. ¿Okay? La deontología es distinguida igualmente bajo el calificativo de teoría del deber y junto a la axiología conforman dos ramas fundamentales de la ética normativa. ¿Okay? La deontología jurídica abarca conceptos y principios que realmente se encuentran, perdón, estrechamente unidos, ¿sí? Valores que se encuentran uno tras otro. Por eso les decía, un abogado debe trabajar con probidad, con ética, muy importante, ya que nosotros los ciudadanos heredamos una serie de valores de generación en generación. Pero ¿qué es lo que sucede? Perdón. Que actualmente la sociedad venezolana está un poco descarriada, destruida, desangrada, pero nosotros como los profesionales del derecho debemos que recuperarla. La deontología jurídica comprende las reglas del deber y como tal tiene la misión de regular el proceder correcto y apropiado de los profesionales en el derecho. Esta función se realiza a través de los códigos deontológicos que regulan la actividad de la abogacía, que son las que nutren indiscutiblemente nuestros actos de moral y ética. O sea, la deontología no es más que la ética profesional aplicada, donde sus contenidos deben acatarse obligatoriamente al código de ética. Existen muchos principios rectores dentro de la deontología profesional, entre los más importantes, como les hablaba hace rato, tenemos la justicia, la independencia profesional, la libertad profesional, la ciencia, la conciencia, la probidad. Estos principios brindan pues siempre una vigilancia práctica, ¿no? De las conductas o de las actuaciones que vulneran, ¿sí? O que son indebidas por parte de los abogados. También tenemos que eh, la deontología jurídica es una ciencia multidisciplinar que tiene que ver con otras ciencias y que tiene una cualidad, y esas cualidades tienen ciertos derechos. ¿Por qué es una ciencia multidisciplinar? Bueno, porque la deontología jurídica se aplica para todas las demás ciencias, todas las fases del proceso, en un proceso civil, en un proceso penal, tiene que ver con derechos humanos, es en todas las áreas. Y la deontología jurídica nutre los valores de igualdad, no discriminación. La deontología jurídica viene a resguardar ese secreto profesional, ¿sí? Si un cliente le confiesa a su abogado que ha cometido un homicidio, eso es un secreto profesional. Si un refugiado o un solicitante de refugio le comenta
a ese funcionario que trabaja en la Comisión Nacional para los Refugiados, que efectivamente viene huyendo de una persecución y que en esa persecución por parte de un grupo armado fue violada 7 veces o fue violada en un momento por diferentes hombres. Eso es un secreto profesional. Si ella se entera que en esa entrevista donde ella narró los hechos por los cuales ella tuvo que huir de su país de origen y venir a nuestro país, y de repente sabe que su compañera sabe su historia o que otros compañeros de la institución lo saben, ahí se está infringiendo una norma. Ahí ya no hay secreto profesional, ahí ya no hay ética del abogado dentro de sus funciones. Les estoy haciendo dos casos totalmente diferentes para que podamos entender, ¿sí? Que no solamente estamos hablando que la deontología jurídica se aplica para los profesionales del derecho de la administración pública, sino también a los profesionales del derecho del ejercicio libre. Uno, estamos hablando de un funcionario, abogado, que trabaja para la Comisión Nacional para los Refugiados y recibe narraciones de personas que han tenido que huir de su país de origen. Él también debe guardar el secreto profesional tanto como aquel abogado que hace ejercicio libre y viene su cliente y le comete, le confiesa que ha cometido un homicidio. Ambos deben guardar el secreto profesional. Eso es parte de la deontología jurídica, es parte de la ética de ser profesionales del derecho. Al igual pasa con el médico. El médico debe guardar el secreto profesional de sus pacientes. Y así en todas las áreas, en todas las carreras. La deontología jurídica protege los derechos humanos. La deontología jurídica habla de la lealtad profesional, de esa lealtad que tenemos no solamente con el cliente, también con mi compañero abogado. Porque si yo sé que yo estoy llevando el caso de X cliente y X cliente lo llama a mi compañero, a mi colega, para que él también lo lleve, yo debo ir a conversar con él y decirle, no, los dos no podemos llevar el mismo caso, o nos unimos, que ya sería diferente, pero hay esa lealtad. La ontología jurídica viene a cumplir normas, a seguir valores, a tener una integridad como profesionales, a orar según la conciencia, lo que es bueno y lo que es malo, a seguir la teoría del deber, cuál es mi deber ser como profesional, cuál es mi deber ser como abogado de la República, ajustado a esa normativa del Colegio de Abogados, del Código de Ética Profesional del abogado venezolano. ¿Ok? Entonces vemos que la deontología jurídica es una ciencia multidisciplinar que toca muchas áreas, muchos aspectos, está en todo. No podemos aplicar entonces la deontología jurídica solo para los funcionarios del Estado, los servidores públicos. Ah, no, yo trabajo en los tribunales, yo lo que llevo son casos. Eso es para que vayan para los auditores. La ontología jurídica es para todas las áreas y las esferas. Todos los profesionales del derecho deben actuar ajustados al Código de Ética venezolano. Entonces, después de tantos conceptos que les he traído, después de tantas definiciones que hemos tratado en la tarde de hoy, dice que la deontología es ese estudio de los deberes referidos principalmente a la actividad del profesional, por lo que existe la deontología del médico, del veterinario, del abogado. En virtud de que la moral profesional es una aplicación de la moral general a la profesión, o dicho correctamente, al profesional. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Es que tus valores, tu educación, tu moral, tus principios, antes de ser profesional, tienen que estar reflejados
más aún cuando eres profesional, cuando te gradúes de abogado. No solamente es que, bueno, el abogado, no, es que los ciudadanos también deben tener moral. Y una vez se gradúen, tengan la investidura de abogado de la República, deben tener más ética a la hora de actuar. Eso es lo que nos dice, en virtud de que la moral profesional es una aplicación de la moral general a la profesión, o dicho más correctamente, al profesional. Entonces, ese llamado de reflexión que hoy como su docente de deontología les hago en una sociedad que obviamente vemos que está corrompida, que el país está pasando por una serie eh, de actos de corrupción que son evidentes, que se ven a plena luz, a plena vista. Podemos observar los actos de corrupción que existen en Venezuela. Entonces el llamado es que ustedes como abogados del IEC sean los mejores abogados, sean los mejores profesionales. Principios deontológicos del abogado. Los principios deontológicos del abogado, bueno, tenemos el principio de independencia y libertad profesional, que es cada quien autodeterminado bajo su responsabilidad. Cuando hablamos de ese principio de independencia, tiene una relación directa con la abogacía. ¿Ok? Una relación directa con la abogacía, debido a que sus características conducen a una identificación dentro del ámbito de la deontología jurídica. Para algunos, como es el caso de Carlos Lega, la independencia profesional no tiene solamente relieve ontológico, sino que configura jurídicamente uno de los bienes materiales, que es el titular del ente profesional, que ha sido dotado del poder, de ese deber de salvaguardar ese principio de independencia. Que yo esté con una normativa que me diga cómo debo actuar, no quiere decir que yo no tenga esa libertad, ¿sí? Ese comportamiento que yo quiera tener o esas exigencias que yo quiera tener con mi cliente. Eso no quiere decir que usted lo tenga que atender de cierta manera. No, usted tiene la libertad, la independencia de atender a su cliente de la manera que usted crea correctamente. Solamente que debe hacerlo bajo los valores de probidad, honestidad, entre otros. Cuando hablamos de dignidad y decoro profesional, es la calidad de comportamiento en la privacidad como profesionales. Esas palabras adecuadas, ese distanciamiento adecuado cliente-abogado. Cuando hablamos de diligencia, corrección y desinterés, hay que actuar de conformidad con los principios de esa dedicación que debo tener yo con mi cliente. ¿Okay? No es que voy a ser desinteresado, yo, ¿verdad? Que tengo que ir a atender. No, no, es ese interés, ¿sí? Esa honestidad de que sé que tengo un trabajo, sé que tengo una causa y voy a trabajar, dar lo mejor de mí para poder atender. Bajo el principio de obrar según la ciencia, la conciencia es ejercer de forma comprometida nuestro trabajo, de forma en la que comprometamos esos contenidos del derecho, esas leyes que nosotros como abogados manejamos. Vamos a trabajar este caso según lo aplica la ley. De información y de reserva. Principio ontológico de información y de reserva es el deber de informar al cliente y guardar que crecía en el asunto para no dañar a terceros. Que decir al cliente siempre las cosas. De lealtad procesal, obligación genérica de comportarse lealmente, de tener una lealtad con un cliente, no con un tercero para el beneficiado, como en casos en los que sucede. Es muy importante que seamos totalmente leales y honestos con nuestros clientes. Hay clientes que no lo saben, pero nosotros podemos ser denunciados, nosotros podemos ser sancionados. El cliente puede dirigirse al colegio de abogados
y realizar su queja. El abogado tal, con nombre y apellido, hizo tal. Que de colegialidad, vínculo solidario entre miembros de una misma práctica. Inclusive, ahorita pues hay muchas discusiones entre colegas porque antes cada colega pues tenía su ámbito de trabajo, ¿sí? Su especialidad. Unos eran de civil, otros eran de penal, otros agrarios. Lamentablemente pues la situación actual del país nos ha llevado a aprender y aplicar de todo un poco. Y si nos llaman para un caso, bueno, me llamo a mi colega que es especialista en esto, ven, echamos una mano, vamos a trabajar de la mano. Y si yo puedo solo, pues yo investigo, yo voy, yo hago. Pero entonces debemos hacer un vínculo solidario con nuestros colegas. No es quitarle el caso a mi amigo. Yo también necesito trabajo. Yo también necesito crecer profesionalmente. Entonces vamos a vincularlo con este caso, que al final va a ser un resultado beneficioso. ¿Ok? Y con humildad profesional. Principio que de verdad pues tenemos que eh, tener un poco de humildad en nuestros corazones. Tratar con amabilidad, con respeto a la persona. No importa su ideología, su color, su raza, su sexo, su nacionalidad, poder adquisitivo. ¿Okay? Ya, pues, otro poco de los principios, el secreto profesional, el cliente debe resolver sus problemas jurídicos y debe confiar en el abogado, dándole, pues, información que es delicada, confidencial, lo cual el abogado debe, pues, tener mucha discreción. Diligencia, como ya lo venía advirtiendo, debe tener atención, debe tener eh, esa probidad y en ejecución en los asuntos en los que le sean encomendados. Debe ser responsable. Cuando hablamos de integridad profesional, pues el abogado debe ser íntegro a su cliente, a tener un interés propio en ese caso. Cuando hablamos de lealtad, hay que ser fiel al cliente y no abandonarlo cuando las situaciones se tornen pues caóticas. Hay que estar con ellos ahí a pesar de la parte económica. Entonces, pues hay que tener bastante cuidado con eso. Las funciones del abogado, bueno, simple, investigar, estudiar, buscar evidencias, informes policiales, un asesoramiento legal preciso, oportuno en el momento, redactar los documentos basándose en la interpretación jurídica de la ley, sin errores ortográficos, la resolución de consultas sobre condiciones laborales en el material administrativo en el sector público, permisos, licencias, comisiones, representación de las compañías de juzgados y tribunales, acusaciones intermedias entre abogados, las competencias del abogado, comunicación oral, atención al cliente, organización, eficiencia, investigación, por más que no seamos policías, ser meticuloso, paciente. Y muchachos, pues quiero decirles que hay una actividad sumativa que se llama glosario de términos y que deben tener atención y mucho cuidado, ¿sí? Porque no pueden subir el mismo término dos personas. Entonces, son una cantidad de términos para cada estudiante de manera individual. Si yo coloco ética a las 7:10 y mi compañero pone ética a las 7:15, quiere decir que el de las 7:10 está bien, y el de las 7:15 va a tener un término menos. Cada término debe tener su referencia bibliográfica y pues pueden subir ilustraciones, todo eso pues llegará a la puntuación de 100. Entonces, espero que si tienen dudas las puedan concretar a través del foro y muchas gracias por su atención esta tarde. Espero se encuentren bien. Les habló su facilitador, Jason Ramírez.